Hola queridos hermanos, yo soy el Padre Oscar, misionero, servidor de la palabra. Y en esta ocasión, en la iglesia, celebraremos el domingo dedicado a la solemnidad de la Santísima Trinidad. En esta ocasión el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Y el versículo 16 dice literalmente así: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo el unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y bien, este va a ser el versículo que en este día domingo, día de la Santísima Trinidad, nos sirve para reflexionar sobre el más grande de nuestros misterios, el misterio en el que creemos como católicos, un Dios en tres personas. Y bien, para poder comprender esto, lo que nos dice San Juan, que Dios envió a su Hijo unigénito, lo envió al mundo para que todo aquel que crea encuentre la vida eterna. Para poder entender esto, necesitamos nosotros ir al Antiguo Testamento y después llegar al Nuevo Testamento y allí encontrar cómo la historia de la salvación se fue revelando poco a poco. La historia de la salvación se fue revelando progresivamente. Incluso los teólogos han llamado a este proceso economía de la salvación. Es decir, Dios fue revelando su propósito de salvar a la humanidad poco a poco. Dios en su misterio se fue dejando ver poco a poco a la humanidad, para que en dado momento, gracias a la entrega de Jesús y gracias al poder del Espíritu Santo, la iglesia, aún hoy, 21 siglos después de la venida de Cristo, pudiera entender este misterio y pudiera salvarse. Bien, pues el Padre lo encontramos precisamente sobre todo en la creación del universo, allá en el libro del Génesis. El Padre lo encontramos haciendo alianzas en la época de Abraham, en la época de Moisés. El Padre lo escuchamos en la voz de los profetas, cuando el pueblo pues tuvo que ser dirigido por la voz de estos líderes, ya que los profetas hablaron siempre movidos por Dios, siempre movidos por el Espíritu de Yahvé. Y así es de que en el Antiguo Testamento la presencia que encontramos de Dios es el Padre. Después, pues gracias a que los profetas, hablando en nombre de Dios, anunciaron a Jesús el Mesías, bien, pues vamos a ver que Jesús el Mesías viene y entonces Él va a ser la segunda persona de este Dios en el que creemos. Y Jesús entonces va a revelarnos un poco más de lo que es Dios. Jesús, el enviado del Padre, como nos lo ha dicho San Juan, ha sido el Hijo unigénito. Pero claro, este Hijo unigénito es de la misma naturaleza del Padre. Y obviamente cuando decimos que es de la misma naturaleza del Padre, entonces decimos que si el Padre es un ser divino, el Hijo también es divino. Si el Padre vive desde la eternidad, o mejor dicho, si el Padre es desde la eternidad, bien, pues el Hijo también es desde la eternidad. Y bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Que el Nuevo Testamento nos relata que para que el Hijo pudiera encarnarse como un hombre verdadero y así pudiera salvarnos, para esto fue necesaria la intervención del Espíritu de Dios. Y ahí entonces encontramos que Dios Espíritu, es decir, la tercera persona de la Trinidad, también juega un papel decisivo en la historia de la salvación de los hombres. Y así es como veamos cómo en la Sagrada Escritura tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres personas en un solo Dios, tres personas pues que para nosotros son este único Dios en el que creemos y que hoy en este domingo estamos celebramos la Santísima Trinidad, el más grande de nuestros misterios. Nosotros como cristianos en el bautismo somos nosotros injertados en Cristo
pero todo esto gracias al poder del Espíritu y gracias al querer del Padre, a la caridad del Padre, al amor del Padre. Y bueno, hoy la iglesia, pues 21 siglos después de la venida de Cristo, sigue caminando, pero hoy sigue caminando gracias a la vida pues que le da el Espíritu Santo. Pero bien, entonces veamos cómo este verso 16 es muy claro. Dios envía a su unigénito, es decir, a Jesús, de la misma naturaleza del Padre, es decir, divino, y lo envía al mundo para que todo el que crea en él sea salvo. Y claro, era necesario que Jesús fuera verdadero Dios, es decir, unigénito del Padre, lleno de divinidad, para que pudiera salvarnos. Porque Jesús, si no era Dios, si era solo hombre, no podía salvarnos. Sin embargo, también si era solo Dios y no era hombre, tampoco podía salvarnos. Era necesario que fuera Dios y al mismo tiempo también fuera hombre. Hombre, pues para que nos encarnara en nuestra naturaleza y nuestra naturaleza fuera la redimida. Y obviamente verdadero Dios, porque pues era necesario que alguien con divinidad pudiera otra vez al humano, otra vez meterlo a ese plan salvífico del principio. Bien, entonces tanto nosotros creemos tanto en el Padre como en el Hijo como en el Espíritu Santo. Y estas tres personas en un solo Dios van a ser el más grande de nuestros misterios, la Santísima Trinidad. Más adelante, pues, el Evangelio de San Juan va a decir que Dios envió a este Hijo con su entrega nos salvó, después este Hijo prometió al Espíritu Santo, nosotros lo acabamos de celebrar, ¿verdad? Hace días, prometió el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo vino, gracias a que Jesús lo prometió, el Padre lo envió y entonces creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y obviamente los tres reciben una misma adoración y gloria. Esto es lo que decimos en el credo. Bien, pues es día de la Santísima Trinidad. Tratemos de adentrarnos en nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu, por ser cristianos bautizados, por ser católicos, está la Trinidad. Está Dios en toda su plenitud, está en nuestros corazones. Claro, desgraciadamente nuestro pecado, nuestras faltas, nuestros defectos a veces van como opacando un poco la presencia de esta Trinidad, de la Santísima Trinidad en nosotros. Sin embargo, este domingo es una buena oportunidad para que nos renovemos en esta presencia de Dios, esta presencia de nuestro Señor que ha querido salvarnos. Bien, queridos hermanos, pues que juntos este domingo pues celebremos una Eucaristía llena de la presencia de Dios, llena de este misterio que se ha acercado a nuestras vidas y que ha querido que seamos salvos. Les deseo que este domingo el Evangelio Dominical les ayude a seguir creciendo en la fe que debemos de tener en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.